Clave hermenéutica global. Global es un concepto que trata de incluir todas las realidades que deben estar presentes en determinado campo. Por eso, una hermenéutica global no solo es la hermenéutica aplicable al Antiguo y Nuevo Testamento, sino también aquellas que comprende a todas las hermenéuticas específicas existentes, porque esta es la base de todas ellas. La clave hermenéutica que se propone aquí se configura fundamentalmente en 3 momentos. Veamos. El primer momento consiste en descubrir en cada texto bíblico la presencia de cada uno de los 3 esquemas de convivencia social. Primero, sistema desigual. Segundo, sistema de igualdad. Tercero, el desierto. Sobre estos 3 esquemas o actos fundantes hablaremos con detalle más adelante. Descubierto esto, se logra ver cómo actúan en la historia tanto el ser humano como Dios. Se descubre desde el primer momento una actuación diferente según el esquema social que se trate. El segundo momento consiste en buscar las raíces hondas que alimentan el esquema social descubierto. Cada uno de los esquemas o modelos sociales tienen sus propias raíces y dinámicas. Estas realidades se nos hacen necesario descubrirlas para encontrar el hondo sentido del texto. Y el tercer momento consiste en releer o aplicar a la propia situación lo descubierto en los primeros momentos. Para interpretar correctamente la Biblia es importante conocer la historia de este caminar del pueblo, donde se resaltan 7 etapas, destacando dentro de ellas acontecimientos de la acción de Dios. El Éxodo pasa a ser para Israel una clave teológica y un evento fundante del pueblo de Israel. La clave hermenéutica global nos permite descubrir todas las realidades de opresión donde se logran ubicar los sujetos víctimas de la injusticia, donde verificamos cómo Dios opta por los pobres, marginados, oprimidos y excluidos, borrando toda huella de injusticia. Las claves teológicas nos permiten tener una mejor comprensión de los textos bíblicos que nos permiten conocer los contextos y realidades a partir de las cuales nacen los escritos. 3 esquemas o actos fundantes en esta clave hermenéutica. Primero, la tierra de Egipto. Es el Señor y el amo por conquista de las tribus de las que va a nacer Israel. Egipto es el símbolo del dominio opresor. En la Biblia terminará siendo el modelo social de esclavitud o de sociedad desigual. Este sistema se basaba en la autoridad suprema de un rey o un faraón y se apoyaba en 3 subestructuras auxiliares. Primera, la subestructura militar, encargada de la defensa de la autoridad suprema y de sus leyes. Segunda, la subestructura económica, encargada del cobro y administración de los tributos. Tercera, la subestructura religiosa, encargada de justificar ante el pueblo, en nombre de Dios, al rey, su corte, sus leyes y sus intereses. El sistema mantenía al pueblo en condición de siervo tributario permanentemente, imponiendo clases sociales superiores e inferiores, donde las primeras gozaban de todos los privilegios. Este modelo económico imperaba en los 2 grandes polos de desarrollo del Medio Oriente de entonces, Mesopotamia con todos los imperios o monarquías que engendró y Egipto. Pero también lo vivieron las tribus, los grupos y las personas que terminaron uniéndose frente a un enemigo común, el sistema imperial o monárquico imperante a fin de poder sobrevivir. Para comprender un poco mejor este primer acto o esquema, llamado sistema tributario o faraónico o simplemente Egipto, vamos a pensar de la siguiente manera. Digamos que han elegido a un rey o un faraón. ¿Qué características tiene esa persona? ¿O qué hizo que fuera elegida por ustedes como rey? Ya siendo elegida, esta persona a través de unas cartas del juego de póker va a conformar toda su pirámide de poder. En primer lugar, entregará las cartas de las picas,
que significan toda la parte organizativa, una casta de dirigentes que se apoyan en las formas de poder. A quienes les haya entregado los diamantes representarán el poder económico, pensando en todas las instituciones, grupos o personas que pueden dar las órdenes económicas para acaparar más dinero y para explotar. Por su parte, a quienes les haya dado los trébol representarán el poder militar o policial. Quienes tengan esas cartas van a escribir las leyes para que la sociedad no pueda conspirar contra ellos y de esa manera reprimirlos. Por último, a quienes les haya dado las cartas de corazón representarán la superestructura ideológica. Quienes tengan estas cartas van a manipular toda la información por medio de los periódicos, es decir, toda la parte de la comunicación lo van a colocar al servicio del rey. Con este ejemplo simbólico, partamos de la reflexión. ¿Cómo nos parece este modelo de sociedad? ¿Nos gustaría representar esta estructura? ¿Qué diría Dios de esta forma de organización social? La tierra de Israel, pueblo que nace en Canaán por alianzas de tribus y grupos para defenderse de Egipto. Israel, símbolo del pueblo nuevo, alternativo a Egipto. En la Biblia terminará siendo el modelo de sociedad igualitaria. La tierra prometida, Israel. Paradigma del sistema comunitario tribal o de la justicia e igualdad social. Era el sistema vivido por las tribus y grupos de pastores, agricultores y campesinos del Medio Oriente, que vivían al margen de la vida oficial y sobre las cuales se crea la vida oficial monárquica para vivir de sus excedentes económicos. La vida de estos grupos o tribus se basaba con su más y menos en la solidaridad, en la igualdad de derechos y en la fraternidad. Se alimentaban de la alianza con Yahvé y sus exigencias. Su fuerza histórica estuvo en que se supo reforzar haciendo alianzas con otras tribus o grupos, y de esta pluralidad nació su riqueza cultural, reflejada en instituciones como el goelazgo, la alianza, la Pascua, la circuncisión. Desde un comienzo logró descubrir el principio justicia y trató, dentro de muchas contradicciones, de cimentarse en él mismo, poniendo como base de la convivencia el derecho que el pueblo tenía a tres cosas. En primer lugar, el derecho a la justicia, ejercida popularmente por hombres y mujeres carismáticos que no llegaron a constituirse en un poder centralizado, vitalicio y heredable. En segundo lugar, el derecho a ser atendido religiosamente por un cuerpo sacerdotal que estuviera distribuido a lo largo del pueblo como miembros de familia sin formar un poder religioso centralizado. Y en tercer lugar, el derecho a la defensa comunitaria, ejercida en forma ocasional y de una manera popular, todos defendiendo a todos sin establecer un poder militar centralizado. Estas tres características, por ser practicadas de una manera popular, no necesitaron grandes infraestructuras centralizadas para cuyo funcionamiento tuviera que exigirle al pueblo tributos. Este era su secreto y al mismo tiempo su éxito. Vamos a explicar la tierra de Israel como un ejemplo y una reflexión. Si estuviéramos reunidos y nos indicaran, tienen unos minutos para formar una comunidad solidaria, fraternal, a partir de gestos y símbolos que la representen, ¿en qué pensaríamos? ¿Qué diríamos? Probablemente nos hubiéramos tomado la mano representando el valor de la unidad. Hubiéramos abierto el espacio al diálogo y a la escucha para conocer las opiniones de todos. Y simbólicamente pensaríamos en una comunidad donde desde los talentos de cada uno se forje una meta en común, en donde se vivan los valores del respeto, la tolerancia, la solidaridad, el servicio, además una comunidad que no discrimine ni excluya, una comunidad que busque hacer el bien
tanto para con todos los miembros que la conforman como para aquellos con los que se encuentran. No se dé lugar a cabida a la envidia y rivalidades, egocentrismo o protagonismo. Con todo lo anterior les invitamos a reflexionar. ¿Cómo les parece este modelo de sociedad? ¿Qué se necesita para lograr una sociedad solidaria y fraternal? ¿Qué dirá Dios de esta forma de organización social? Tercer esquema, el desierto. Realidad geográfica que hay que recorrer para pasar de la realidad opresora de Egipto a la realidad libre y autónoma de Israel. Quien quiera dejar de ser esclavo debe pasar por el desierto, abandonar a nivel físico y sobre todo a nivel de conciencia a Egipto y pasar a la tierra nueva, que emana leche y miel. En la Biblia, el desierto terminará siendo el símbolo de la conciencia, lugar donde acontece primero el modelo de sociedad que después se proyectará en la historia. Este esquema es vital porque nos mueve en la lectura de los textos bíblicos a optar por uno de los modelos en los que se organiza la sociedad. En la conciencia es donde se mata el faraón y se construye la sociedad igualitaria, fraterna y solidaria. En la conciencia es donde está el principal trabajo para un posible cambio social. En el desierto es donde se puede dar el amor o la traición al proyecto de vida que Dios nos dio. El desierto, como el paradigma de la conciencia en el ejercicio de la libertad, nos hace reflexionar frente a los dos modelos de sociedad ya descritos. Apareció en Israel una tercera realidad social, la actitud de la conciencia personal y grupal que se tomaba frente a los dos modelos sociales anteriores. Había que ubicarse en favor de uno o de otro. Esta actitud quedó recogida en el tema del desierto. Lugar geográfico, social, psicológico y espiritual intermedio entre Egipto, que es la tierra de la esclavitud, y Canaán, que es la tierra prometida, tierra de la libertad y de la autonomía. Es aquí en donde se vive primeramente en forma personal e interior lo que después se vivirá en la nueva sociedad. El paso del sistema esclavista egipcio a la recuperación de la autonomía de su sistema tribal, Israel lo describió como el paso por el desierto. En este paso por el desierto, que simbólicamente dura 40 años, Israel acumula todo el proceso por el que tuvo que pasar y en el que quedó resumido no solo el cambio físico de una tierra por otra, sino principalmente el cambio interior, el de la conciencia, de un esquema social a otro. Todas las luchas, los esfuerzos, los éxitos y todas las derrotas vividas en este proceso de cambio quedaron recogidos en el desierto. Para entender mejor el desierto o el sistema de conciencia, colocaremos este ejemplo. Había una mujer de muy buenos recursos económicos, pero muy poco sensible socialmente, que dedicaba casi todo su día a rezar. Como acudía desde muy temprano al templo, el sacerdote le había encomendado abrir las puertas. Así lo hacía, y luego pasaba allí horas interminables cumpliendo con sus ritos y sus devociones. Era una vida dedicada completamente a la repetición monótona de largas listas de oraciones. Muchas veces, cuando salía, se sentía incómoda por niños, ciegos y mendigos a los cuales miraba con indiferencia, mientras escabullía su cuerpo y se retiraba refunfuñando. En una ocasión, llegó al templo muy de madrugada, como era de costumbre. Al intentar abrir las puertas, encontró que las cerraduras no funcionaban. Las puertas estaban trancadas de una forma inusual y las llaves no encajaban en los cerrojos como de costumbre. Intentó empujando con gran fuerza una y otra vez, pero halló que era imposible abrirlas. No podía encontrar manera alguna de hacerlo. Muy acongojada, alzó la vista. Arriba, en lo más alto de la puerta, había un letrero que decía: «Estoy afuera».
Fueron de Jesús estas palabras: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces no consiste solamente en rezar, sino en acompañar el rezo de la totalidad de los actos de la vida. La fe sin obras está muerta. Al final de cuentas, Dios no se halla solo en los templos, se encuentra principalmente junto a los pobres, los enfermos y los desvalidos. Preguntémonos entonces, ¿a qué nos llama a tomar conciencia este texto y para qué serviría en la lectura e interpretación de la Biblia? ¿Qué diría Dios de esta forma de organización social desde la conciencia? Aplicamos la clave hermenéutica. Los tres actos o momentos descritos están presentes en cualquier versículo de la Escritura. La Biblia está siempre en situación de opresión. Una sociedad tributaria opresora, bajo algún imperio de poder imperial, como fue Egipto, Asiria, Babilonia, Persa, o bajo algún esquema de dominación al interior del pueblo, la monarquía. La Biblia está en cualquiera de sus páginas, unas veces más, otras menos, bajo un proyecto alternativo de justicia y dignidad, en la conciencia del ser humano por el Dios que se revela. Este es el segundo esquema. Pero también la Biblia está en cualquier texto bajo un momento de decisión en la conciencia que llamamos desierto. Viene siendo el tercer esquema. Este triple esquema nos sirve mucho para el acercamiento a las Escrituras, para adquirir como una clave hermenéutica concreta por dónde acercarse al texto. Un camino de interpretación es poder descubrir la voluntad de Dios reflejada en el texto que ilumine y sirva para nuestras vidas. Veamos un ejemplo con la cita de Éxodo 17, del 1 al 6. Dice: la comunidad israelita se alejó del desierto de Zin por etapas, según las órdenes del Señor, y acamparon en Rafidín, donde el pueblo no encontró agua de beber. El pueblo se rebeló contra Moisés, diciendo: danos agua de beber. Él le respondió: ¿por qué se rebelan contra mí y tientan al Señor? Pero el pueblo sediento protestó contra Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y al ganado? Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Por poco me apedrean. El Señor respondió a Moisés: pasa delante del pueblo, acompañado de las autoridades de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y camina. Yo te espero allí, junto a la roca del Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo ante las autoridades israelitas. Con este texto bíblico vamos a ejemplificar los tres esquemas. El sistema de Egipto está en el trasfondo o de manera implícita, ya que el pueblo se rebela precisamente porque no tiene, entre comillas, los beneficios que tenía con Egipto. Es decir, aunque allá eran esclavos, tenían por lo menos algo que comer y algo que vestir. Ellos estaban conformados a esa vida, así que ahora, cuando estaban en el desierto y de una u otra forma también tenían que tener un proceso de transformación, muchas cosas los hacían dudar y permitía que se dieran este tipo de rebeldías o de protestas en contra de Dios, y por eso las hacían en contra de Moisés. La tierra de Israel o el sistema igualitario lo podemos ver en la respuesta que Dios le da a Moisés, y desde allí descubrir tres elementos muy importantes: las autoridades o los ancianos, el bastón y la roca de Horeb. En la tradición bíblica, los ancianos representan la memoria histórica del pueblo. Es con ellos y desde ellos como el pueblo puede estar en continua posibilidad de nutrirse de su pasado. Ellos, una vez más, van a ser los testigos de esta acción en beneficio del pueblo. De nuevo, el bastón de Moisés aparecerá como instrumento benéfico para Israel. Se entiende entonces que no se trata de un bastón en sentido material o concreto,
Se trata del valor simbólico que el pueblo encuentra en Moisés como legislador, como garante de la vida que Dios quiere transmitir al pueblo a través de sus enseñanzas. El monte Horeb representa el camino de la libertad y de la vida del pueblo, la alianza. Y para identificar el desierto o las opciones de conciencia, analizaremos la duda del pueblo. Las circunstancias de este caminar del desierto representa inseguridad o carencias, ya que el pueblo duda de la posibilidad de un modo de vivir diferente al que han conocido en Egipto. Como les decía, ellos tenían en su mente que aunque estaban siendo gobernados por el faraón y sus dioses, a pesar de las situaciones de servidumbre y esclavitud, tenían unas mínimas garantías. Su conciencia ya estaba estructurada para conformarse con ese mínimo, aunque con sabor a esclavitud. La duda aquí es el resultado de un esquema mental que no es capaz de abandonar lo que se concebía antes para adoptar uno nuevo. Salir de Egipto no es garantía de estar ya liberado. La liberación del pueblo se tiene que ir dando conforme su conciencia va captando que no se trataba solo de una situación de servidumbre de la que Dios quería liberar, sino de un esquema mental adoptado a una forma antidivina de vida que hace pensar que es la única y la que Dios quiere. Con este acercamiento y análisis hemos vivido dos de los momentos que la clave hermenéutica global nos ha presentado. Recordemos que el primer momento es identificar en cada texto bíblico los tres esquemas de convivencia social, es decir, el sistema desigual representado por Egipto, el sistema de igualdad representado como la tierra de Israel y el desierto como la opción de conciencia. Y en un segundo momento, pues hemos tratado de buscar las raíces hondas que alimentan cada uno de estos sistemas, para pasar al tercer momento en donde vamos a hacer una relectura o aplicación de esta situación a hoy. En esta relectura también será muy importante tener en cuenta los elementos simbólicos que hemos descubierto. Y en este sentido podríamos preguntarnos. Sobre el bastón de Moisés podríamos preguntarnos, ¿cuáles son los bastones que están hoy por encima de nosotros y de qué tipo son esos bastones? ¿Se parecen a los de Egipto o se parecen al de Moisés? Sobre los ancianos podríamos preguntar, ¿qué papel desempeñan los mayores en nuestra comunidad? ¿Son en realidad memoria viva? ¿Cómo les colaboramos nosotros con este papel? Entendiendo la roca y el Horeb como los lugares simbólicos donde Dios otorga al pueblo el agua, y sabemos que no es esa agua física, sino la transmisión del proyecto vital para el pueblo, la alianza, ¿qué hemos recibido nosotros como proyecto vital para el pueblo? ¿Cómo descubrir más claramente el proyecto liberador de Dios? Y por último, en torno al agua, se puede dialogar sobre el resto de necesidades básicas, como los servicios públicos, la salud, la tierra, la vivienda, el empleo. ¿Qué acciones se están realizando para que todos tengan acceso a eso que llamamos elementos básicos para vivir? Con estas preguntas hemos tratado de poner en un texto bíblico todos los elementos de la hermenéutica que hasta el momento hemos aprendido.